La paz de Cristo, hermanos. Feliz lunes de la tercera semana del tiempo ordinario. Hoy el Señor nos da una palabra muy consoladora, pero a la vez muy fuerte. En la primera lectura se presenta a Cristo como este nuevo, este verdadero sumo sacerdote que entra hasta el santuario, el verdadero santuario, no hecho por manos de hombre, que entra en el cielo mismo y entra con su propia sangre, con el sacrificio de su sangre. Cristo es este sacerdote eterno que sella una nueva alianza, y la alianza tenía que ser sellada con sangre. Y esta alianza supone el perdón de los pecados. Y según la ley, no hay perdón sin derramamiento de sangre. Y Cristo no va allí a llevar sacrificios de animales, sangre de animales, que no sirven para nada, que no tienen eficacia, sino que va allí a presentar el sacrificio de sí mismo, su sangre donada por amor, sangre de la nueva y eterna alianza, derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados, como dirá en la institución de la Eucaristía. En esta sangre y en el don del Espíritu Santo que Cristo nos comunica con su salvación, tenemos el perdón de todos los pecados. No hay pecado que sea más grande que la misericordia de Dios, que la omnipotencia de su perdón. Solamente hay un pecado que no es perdonable, que hoy Cristo lo llama blasfemia contra el Espíritu Santo. En el fondo, ¿qué es esta blasfemia contra el Espíritu Santo? Esta blasfemia contra el Espíritu Santo es la dureza de corazón en acoger el don gratuito de la salvación. Es endurecer el corazón al perdón de Dios, no aceptar la misericordia. Es la impenitencia, el rechazo, el desprecio de la conversión, el deliberadamente afirmarse y endurecerse en el propio pecado, diciendo yo no lo dejo, no me convierto, no me arrepiento. Esta dureza de corazón no se perdona. ¿Por qué? ¿Porque Dios no es misericordioso? No, no es por esto, sino porque Dios te ama profundamente a ti y a mí, y nos ama tanto que acoge profundamente nuestra libertad. Amar significa dejar libre al otro. Por tanto, Dios es capaz de aceptar que a su oferta de amor, de perdón, de misericordia, de entrega total en su Hijo, Él es capaz de aceptar que tú a esta oferta, a este ofrecimiento de Él, le escupas en la cara. Tanto te ama Dios. Por eso, por un lado, esta palabra de hoy es una consolación cuando Cristo nos dice esto, que todo pecado y blasfemia será perdonado. Es decir, que es posible la conversión, es posible vivir una vida nueva, que la sangre de Cristo nos transforme, hacernos nuevas criaturas, es posible. El amor de Dios es omnipotente y hace nueva todas las cosas. Pero por el otro lado, es posible que tú y yo nos endurezcamos en tal forma que no aceptemos esto. Y un ejemplo concreto puede ser el caso de una persona que sabe que está en pecado grave, viviendo en adulterio, viviendo en una relación que
no santa, es decir, en una convivencia donde no se vive en la gracia de Dios, donde no está el sacramento del matrimonio, sabiendo, o sea, siendo cristiana, en el sentido de que conoce la verdad, y aún conociendo la verdad, el amor de Dios y lo que Él ha revelado, cuál es el justo camino, endurecerse en el corazón y decir yo no cambio. Esto no es aplicable para todo el mundo, hay que tener una conciencia de esto, tiene que ser una cuestión deliberada. Quien conociendo que está en el error, se empeña de forma obstinada, dice yo no cambio, no me convierto, no acepto esto, pues entonces le cierra el corazón a la misericordia de Dios. Por eso es atentos, hermanos, que esto nos puede pasar a cualquiera de nosotros, un momento ya de ira, no sé, un momento así, en algo endurecemos el corazón y después pues no nos echamos para atrás y los días pasan y nos vamos endureciendo más en la misma cosa hasta que nos parezca normal y vamos adelante así. Nosotros en nuestra vida cotidiana nos podemos jugar nuestro destino eterno. Y es posible que con actos continuos de día a día, de hacerse el tonto, de no escuchar la voz del interior que te dice hoy conviértete, nos hagamos sordos. Y quien vive cotidianamente alejándose de Dios, tiene el riesgo serio de que su último día sea como los demás días. Si ha vivido y vive su vida rechazando continuamente a Dios, corre el riesgo de que su último día sea igual. Por eso es importantísimo cómo la Iglesia nos enseña a nosotros a empezar el día. Este salmo invitatorio que dice, si hoy escucháis la voz del Señor, no endurezcáis el corazón. No endurecer el corazón. Lo contrario a este corazón impenitente que no acepta la misericordia es el corazón dócil, que se deja guiar por el Espíritu Santo, que nos dice, haz esto, evita aquello. Y el Espíritu Santo, cuando nosotros pecamos, quiere convencernos de pecado, no para acusarnos y dejarnos en una humillación que nos destruye, sino más bien para, en esa manifestación de que hemos pecado, darnos la esperanza de la conversión, del perdón. El Espíritu Santo, cuando nos denuncia de pecado, nos acusa de pecado, que no es una cosa como hace el demonio es el acusador. El Espíritu Santo no, el Espíritu Santo nos manifiesta que hemos pecado, diciéndonos, vuelve a Dios, que te ama profundamente, empieza de nuevo con el Señor, vuelve. Por eso ánimo, hermanos, si tú me escuchas hoy, no estás bautizado y crees que es verdad esto, esta forma de amar de Dios que entrega a su Hijo por ti, que Cristo paga por tus pecados, acoge el bautismo. El bautismo es aceptar esto, el amor misericordioso de Dios, ser revestidos por esta gracia purificante de Cristo. Y si ya has sido bautizado y has visto y te ves ahora envuelto en pecado grave, ánimo, levántate pronto y vete a confesar. Dios ha instituido este sacramento de la confesión, de la penitencia, de la reconciliación, y le ha dado este poder a sus apóstoles y en ellos a los ministros de la Iglesia, de en el nombre de Cristo perdonar los pecados. Cristo ha dicho, el que ha resucitado, le dice a sus apóstoles, luego que les ha infundido el Espíritu Santo, les dice, a quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados, pero a quienes se los retengáis, les serán retenidos. Ánimo, hermanos, Dios nos ama con locura. Que el Señor nos haga siempre más dóciles a la voz de su Espíritu. Sea alabado Jesucristo.